Cuando vos egresás del secundario y egresás de la universidad y egresás de tu posgrado, la mejora de tu salario relativo es aún mayor. El salto es espectacular. O sea, lo hago con el dedo. La curva hace así, llegaste a tu máximo por experiencia. Llegaste acá. Pero si en lugar de tener secundario completo, vos tuvieras universitario completo, no alcanza la visual. Mm. Entonces, con este cierre educativo, arruinaste los salarios de la población trabajadora educada. Esto es, esto es La Inquietud con Garrett Edwards. El lugar donde hay más preguntas que certezas. Damos vuelta de página aquí en La Inquietud por CNN Radio Rosario. Tenemos un honor, un placer, un privilegio de sumar un entrevistado que, fíjense, es economista, doctor en economía, docente universitario, investigador, tiene sendas columnas en diversos medios, escribe con mucha asiduidad en el diario La Nación, es consultor de diversos organismos a nivel internacional y es siempre un gusto tenerlos, el doctor Ariel Korenberg. Ariel, ¿cómo estás? Garrett Edwards te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Vos ¿Cómo cómo va andás? todo? Bien, bien, todo bien. Todo bien. Sobreviviendo a Argentina como todos. Sobreviviendo a Argentina como todos, Ariel. Quería retomar con un título que me había quedado de una de tus notas de comienzo de año en La Nación, Economía Argentina, la canción sigue siendo la misma, con esa referencia a Led Zeppelin. Y vos estudiás la coyuntura, pero también estudiás las cuestiones estructurales, las de largo plazo. Esto lo escribiste a comienzos de año, ya habías vivido todo el 2020 que sin duda marcó una época, pero todavía nos quedaba el 2021 por delante, ya transitamos una parte importante. ¿Sigue siendo la misma la canción, Ariel? Mirá mi cara. La verdad que sí, sigue siendo la misma. Mirá, me haces acordar, anécdota. Salió la nota y cumplió, si mal no recuerdo, 72 años Jimmy Page. Mirá qué casualidad. Y sí, la canción sigue siendo la misma, porque lo que contábamos un poco en aquella nota es que la política económica estructuralmente es la misma que la gestión anterior, tan criticada por la presente gestión. El ajuste que estamos pasando en este momento, estamos pasando un ajuste. Lo que pasa es que no tiene un nombre, porque pasó de moda ponerle nombre a los planes económicos. Y este gobierno particularmente no es adepto, pero tampoco el anterior, que se supone que era de signo político distinto. De tal manera que lo que distingue para mí a la gestión Macri de la presente son cuestiones importantes, no menores, como inserción internacional, narrativa distinta, por supuesto, pero en el ejercicio de la política económica está completamente condicionada a los intereses corporativos que pueden llegar a la oficina del presidente, que no son la mayoría de la población, ni la que trabaja y aporta impuestos. Está excluida las pymes, están excluidos los jubilados, están excluidos los trabajadores autónomos, están excluidos los docentes no sindicalizados o sindicalizados obligatoriamente, pero que no están de acuerdo con la política sindical de los actuales sindicatos docentes, la clase media en general, que es la que aporta 90% de la recaudación tributaria y sobre la cual se ha ejercido una doble presión durante la mayor pandemia, digamos, y crisis mundial, en donde la cuarentena estricta más larga del mundo se ejerció en Argentina, que al contrario de otros países de América Latina normal, fue mediante un aumento de la presión impositiva, impuesto inflacionario, etcétera, por la cual no hay grandes diferencias con el gobierno anterior. Vos fíjate un detalle, y Sí. con esto termino y si querés volvemos a, a, digamos, a cuán sinónimo Mm. la presente política económica es de la anterior. Eh, ¿Qué es? Vos fíjate, la narrativa que tiene este gobierno anterior, perdón, que tiene el presente gobierno, arruina
lo poco de positivo que pueda tener la política. A mí me parece un exceso juzgar, incluso la gestión Macri, el conjunto de medidas económicas que se han tomado como política económica. O sea, una cosa es tener un plan, después política económica de mediano y corto plazo, pero sin un plan no está sincronizada, no está coordinada hacia un objetivo claro que tengamos toda la sociedad argentina, además de los inversores del exterior o de los empresarios que están saliendo del país, la sociedad argentina en general. Entonces, vos fijate el elemento, el típico ajuste del plan de Fondo Monetario, juzgado por el Frente de Todos políticamente como negativo, es lo que ha adoptado el Frente de Todos desde antes de la pandemia. Con la ley de emergencia solidaria cambiaron la fórmula y en lugar de indexar jubilaciones, que es el principal componente de la previsión social y del gasto público, junto con el resto de los planes sociales, que van todos a la misma caja del ANSES, en donde van nuestros aportes como asalariados y como empresarios, vos fijate que en lugar de indexar por inflación, se indexó por salarios y recaudación de contribuciones y aportes personales a la seguridad social. Los salarios fueron por la escalera y los precios fueron por el ascensor. Esto fue adoptado 3 meses antes de la cuarentena, con apoyo de la oposición en el Congreso. Como siempre. Es decir, un flor de ajuste. Y lo otro que pide el Fondo Monetario, además de ajustar previsión social, y no lo estoy diciendo como forma negativa o positiva. No, no, estás analizando. La situación. El típico ajuste del Fondo Monetario para lograr el superávit fiscal y con eso demostrar con razón que pueden pagar al menos los intereses de la deuda externa, esa es la exigencia. Por lo tanto, es bajar el gasto, licuándolo contra la inflación, atrasando salarios públicos y jubilaciones, y el segundo elemento, aumentar impuestos. Me quedaba pensando, No veo Ariel, la diferencia con la gestión Macri, no la veo. muchos hilos para ir llevando de lo que nos comentabas recién. Por un lado, una pregunta que a lo mejor no tiene una respuesta definitiva, ¿no? Pero ¿sirve pensar en la metáfora de la carreta, el caballo y el jinete con esto del vínculo con la economía y la política? O no, o esa imagen no nos sirve para entender cómo van jugando todos estos elementos en la realidad. No me surge la imagen, pero me imagino que te referís a que el jinete conduce al caballo de la economía. O cuál de todos es La carreta. La carreta, cuál de todos es el caballo y cuál de todos es el jinete, ¿no? Porque digo, uno lo que termina Ok. El de huevo ver y la gallina, ok. y sí, ¿no? También un poco. Mira, gracias por la pregunta, es una inquietud que tengo central en mi análisis de Argentina, del cual ahora me estoy tratando de alejar y analizar un poco el resto de América Latina normal. Si querés, después charlamos un Justamente, poquito más del resto de América Latina, que me parece que también dale. hace a la cuestión del contexto y a la cuestión de cómo nos Bien, insertamos en el mundo. viene por esto, o sea, ¿qué es primero? Que la política sea adecuada a la sociedad argentina y modifique aquellas cuestiones que la sociedad argentina necesita modificar para lograr el sendero de desarrollo económico, o es primero las instituciones económicas. Yo no sé si iba a eso tu pregunta, creo que sí. Sí, va por ese lado. Si no es así, te convenzo que es central. Mira, el resto de América Latina, y me voy ahora a eso, para compararlo con Argentina. Vamos a tomar el ejemplo, voy a tomar un solo país, que ni siquiera es vecino directo, Perú, que estamos súper vinculados por la historia, la política y hasta los antecedentes como la Guerra de Malvinas, digamos. Sí, muchísimo. Perú fue uno de los primeros que apareció para ayudarnos. Entonces, y tan cercano a nuestro sentimiento por estar unido a la nación argentina en su origen. Entonces, a ver, cuestión principal. Perú está con una zozobra institucional máxima, mayor aún que el presente, te diría yo. ¿Por qué? Porque me refiero que a los últimos 3 presidentes fueron derrocados
dentro del orden constitucional, no con los típicos golpes de Estado. Obvio, una destitución, pero el que no termina destituido termina preso, el que no termina preso termina suicidado, todos terminaron mal casi. Todo a partir de casos de corrupción, Así es. donde ahí lo de Alan García me estaba recordando, voy a decir algo fuerte, la dignidad de suicidarse, porque ya venían por él la justicia por el caso de Brecht. Lo que Sí, quiero decir por era el caso de Brecht, inevitable que lo agarraran, como decís vos. en Argentina nada es inevitable. No, En en el Argentina único no. país de América Latina donde no hubo un efecto concreto político de mejora institucional o incluso hasta de zozobra institucional para la sociedad, porque es la sociedad la que cuestiona la corrupción en Perú, es la sociedad la que cuestiona la corrupción, o parte de la sociedad la que cuestiona la corrupción, ahora a Bolsonaro incluso, y antes a Lula. Es la sociedad que en Chile a veces se desprecia, que en el estallido de octubre, una de las principales demandas sociales de la clase media que salió a la calle no era solo, ni mucho menos, por supuesto, la salud y la educación pública o el transporte público, sino también una de las demandas era terminar con la corrupción de los carabineros. Entonces, guarda, Argentina es el único país que no reacciona en ese sentido. ¿Por qué lo traigo a colación este ejemplo? ¿Por qué? Porque aún con toda esa zozobra institucional, ante la cuarentena y ante una caída del producto que incluso fue un punto más que Argentina, Argentina cayó 9,9 y sin mal no recuerdo Perú 11, en el año 2020, nosotros igual que un 2002, pero la diferencia es fundamental en 2 o 3 puntos. Sí. Los puntos centrales son, Perú emitió deuda a 40 y a 100 años, si mal no recuerdo, a tasa de interés entre un 3 y como máximo un 5%, para con ese dinero poder financiar, no inflacionariamente, sino legítimamente, contra el pago de impuestos futuros de la generación sobreviviente a la pandemia, como es así que está recomendado en los manuales de finanzas públicas, pagando la deuda pública que tomamos para sostener con asistencia social a los hogares y a las pymes afectadas. Aún así, Perú, que tiene una economía informal muy elevada y que le estaba reduciendo mientras nosotros la estábamos ampliando, aún así no tuvo inflación. El riesgo de Perú es de deflación. Deflación, como tuvo Argentina en el 2001 y en 1890. O sea, muy raro que exista esa situación en Argentina. O tiene el mundo desarrollado en 1930 o lo tuvo en 2008. Es algo distinto. Es grave, por supuesto, porque genera mucha desocupación, pero es otro tipo de problema. Entonces, la pregunta que me hago yo, ¿desde hace cuánto que Perú tiene un banco central independiente del presidente, tan independiente incluso de los partidos políticos que integran el Congreso, que el actual aparentemente ganador de las elecciones, Pedro Castillo, por el lado de la izquierda, lo primero que hace una vez que él cree que confirmó su elección, porque está en cuestionamiento creo todavía, al día de hoy, es decir, yo no voy a tocar el Banco Central. Está bien, el tipo entiende que aunque tenga ideas que a lo mejor van para un lado del espectro, eso no se toca. Por supuesto, porque los países de centro izquierda europeos, en el pasado, ¿sí? Porque ahora hay una crisis similar a la década del 30 en términos políticos, está en crisis la democracia, yo no tengo ningún problema en decirlo, y también en Argentina, y hay que salir con más democracia. Ojo que está en crisis el sistema de representación política en Argentina. Y eso Brasil no lo tiene. Brasil le robó la ficha sucia. Brasil le robó las listas sábanas. Con firma de Lula, con exigencia de la clase media de la calle. Entonces, estas cuestiones institucionales es la pregunta que me hago yo. ¿Cómo Perú logró un Banco Central independiente de tal manera que el presidente del Banco Central, nombrado en el año 2006, creo que fue la segunda gestión de Alan García, en la primera, acordémonos, que acá teníamos representantes económicos que querían hacer de Argentina un país como Alan García, que estaba generando una hiperinflación. El mismo Alan García, en la segunda gestión, asume
y adopta enseguida un modelo que permita sostener la estabilidad macroeconómica. Sin estabilidad macroeconómica es imposible reducir la pobreza y desarrollarse. Y Argentina todavía lo está discutiendo. Entonces, la impresión que yo tengo es que Argentina, por lo menos para no irme muy atrás, No, sí, claro. después de la crisis hiperinflacionaria del 89-90, y sobre todo de la última, cuando yo escucho a la pareja Dualde, por ejemplo, y la tomo como ejemplo de lo que representa nuestra dirigencia política, dice, nosotros logramos un gran acuerdo económico y social. Primer punto, ¿cómo habrá sido aquel acuerdo económico y social en el cual también incluyó la Iglesia, que acaba de decir? Como verás, hoy te tocó un programa. Acaba de decir el Papa, lo acabo de escuchar, de que la propiedad privada de tus ahorros, de tu tierra, de tu departamento, de tu auto, no es importante, sino secundaria. Entonces, el acuerdo económico y social que también incluyó la Iglesia, no logró nada en Argentina. No tenemos un Banco Central independiente del poder político. Al contrario, lo dirige el ministro de Hacienda. Entonces, el ministro de Hacienda que le dice ministro de Economía, pero que realmente no lo es de hecho, porque las decisiones económicas no pasan incluso por la Casa Rosada, ni siquiera el edificio del Ministerio de Economía, sino por el Instituto Patria. Te Entonces, pregunto, fíjate vos Ariel, al punto que llegamos. Déjame sí. decir esto y ya termino. Los Dualde rescatan el plan Jefes y Jefas como el gran logro del acuerdo económico y social, cuando en Perú, Uruguay, Brasil, Chile, Bolivia, incluso con Evo Morales, a través de su vicepresidente Álvarez Linera, cuya función era el principal asesor en políticas públicas y economía, sostuvieron un Banco Central independiente de la política y otras instituciones económicas, independientemente de si sos más o menos promercado. Entonces, aunque sea una cosa, porque digo, no es solo Banco Central, aunque sea una sola cosa, Banco Central, todavía no logramos reconstruir porque el único que terminó en tiempo y forma su mandato fue el primer presidente del Banco Central de 1935 cuando se creó. Te iba a decir, Ariel, ¿no? Con esa Perdón, comparativa que nos hacías tan profunda de un periodo reciente de Perú y del periodo reciente argentino, y tomamos de nuevo el mismo corte temporal, digo, como para no irnos a lo mejor tan atrás que a lo mejor son otros datos u otra la idea. Claramente parecería que Argentina desperdició la oportunidad después de la crisis del 2001-2002, como a lo mejor lo hizo Perú, que aprovechó esa crisis tanto institucional como económica para acomodar las piezas. Ahora estamos transitando por otro periodo de crisis. ¿Vos ves algún elemento que te dé la impresión de que esta crisis sí se puede llegar a aprovechar o no? Aprovechar para estar mejor que antes, digo. Algunos a lo mejor lo aprovechan para otras cosas, pero eso es aparte. Difícil. Lo veo muy difícil. Creo que es positivo que la oposición ahora esté armando y esté admitiendo elecciones internas como elemento político. No lo veo mal, pero me parece que falta altura, falta ideas y una profunda autocrítica de la gestión económica de los gobiernos no peronistas. De todos modos, me quiero ubicar en el país que estamos. Hay elementos positivos, voy a señalar algunas cuestiones todavía más estructurales. El presidente Macri fue el primer presidente no peronista que terminó su gestión en tiempo y forma en 70 años después de Marcelo T. Alvear, en 1928. Si tomamos en cuenta ese contexto, te diría que sí, que hay elementos como para que Argentina salga. El actual presidente tendrá que terminar su mandato en tiempo y forma, a pesar de que ya es un patorrengo. La sociedad civil se ha movilizado, por ejemplo, por la educación. Yo siempre soy muy exigente, digamos, el tema de padres organizados. Siempre soy muy exigente y digo, tendría que haber ocurrido antes. Mira, no sé si corresponde o no, pero lo digo. En mi caso particular, yo salí a cacerolear con algunas palabras de Ginés González García mucho antes de la crisis de los vacunatorios VIP. Cuando no iba a llegar el coronavirus ya había que salir a quejarse de Ginés, cuando dejé esas cosas.
Yo reclamé la cuarentena cuando nadie adoptaba la decisión de la cuarentena y di clases ante 110 alumnos mientras estábamos viendo qué era o no el coronavirus o debatíamos sobre Seiza. Pero también, cuando Ginés González García mencionó, y esto es muy importante para la economía y la salud, mencionó de que iba a postergar las PASO por la pandemia, mientras estaban votando la gente de la comunidad boliviana y peruana en nuestro país. Y ahí salía a cacerolear con mi vecino Formado nomás. Entonces, a ver, creo que cayó muchísimo el nivel de nuestros dirigentes, pero muchísimo nivel. Y en el fondo eso es una cuestión de la lista sábana, en el cual tenemos diputados porno Zoom, que todo bien que hagan porno por Zoom, a mí no me molesta, simplemente apago la cámara si no lo quiero ver, o la prendo si lo quiero ver. Obvio. El problema es que ese señor votó una ley por decisión del partido y no tenía idea de lo que estaba votando. ¿Sabés qué votó? ¿Qué votó? Que las provincias no devolvieran los préstamos de nuestro dinero, de mi bolsillo y de tu bolsillo, que le damos al ANSES para administrar e incrementar nuestros ahorros obligatorios para jubilarnos a través de nuestros aportes personales y las contribuciones patronales de las pymes, se lo prestaron a las provincias y lo acaban de reprogramar en esa decisión. Y encima la llamaron Ley de Sostenibilidad Previsional. Entonces, a ver, guarda, hay una crisis de representación política y sectorial, y ese punto es clave porque el Congreso está perdiendo nivel político de representación como está perdiendo el presidente con sus palabras. Y no quiero que Argentina llegue a eso, a despreciar que el voto importa. El voto de cada uno importa muchísimo, pero tenemos que tener en claro qué legisladores tenemos ahí adentro, y no es votando al primero, es votando uno, no una lista de 11 donde se infiltren gente que desprecia la política y la institucionalidad, como aquel diputado que revolvió el poncho, yo no tengo problema, y baile un malambo, porque aprobó el subsidio que vamos a hacer vos allá en Rosario y yo acá, para que el conjunto de la provincia de Buenos Aires ahora haya sido determinada como zona fría y subsidiemos el gas a través del impuesto inflacionario. Pero lo que hay que tomar en cuenta es que ese señor dijo unas palabras todavía más importantes que eso, que es lo que yo critico, no la decisión. ¿Sabes lo que dijo ese señor? ¿Qué? Abajo las decisiones técnicas, esto es una decisión política. No, señor. ¿Cómo abajo las decisiones técnicas? Quiere decir que ese señor cuando vaya a operarse a un hospital lo atiende un doctor militante y va a tomar la decisión política de elegir otro procedimiento distinto al que corresponde. Es así como están dirigiendo a Argentina, despreciando los procedimientos estándar adoptados en Corea del Norte, China, Rusia, Estados Unidos, Botswana y Perú. ¿Cuál es? Que si emitís en exceso de dinero y con tus palabras despreciás y ahuyentás la confianza de los argentinos en su propia moneda, vas a ir mal. ¿Cómo despreciar las decisiones técnicas? Juan Ramón, diputado que cambió el voto para votar, ya me perdí cómo, a favor y en contra del aborto de un día para el otro, en la gestión Macri. Esos son los legisladores que estamos votando con la lista sábana. A ver si nos damos cuenta que eso es central. Entonces, voy a la economía. ¿Cómo querés que baje riesgo país con estas situaciones que estamos describiendo? No, eso es prácticamente imposible, Ariel. Tocabas recién varios puntos muy, muy profundos, muchos los has desarrollado en artículos, en investigaciones. Digo, este año todos tus artículos de La Nación son imperdibles. Publicaste hoy, por ejemplo, uno sobre escalas imposibles. Ahora, si querés, nos contás algo, pero digo, más temprano del año habías dado en la tecla con el tema de la destrucción de la educación argentina, lo decías recién cuando contabas de tu experiencia que es personal y profesional, académica, de tu rol docente universitario, de las universidades que ni siquiera están en la discusión hoy por hoy, en el debate de si van a abrir o no van a abrir. Digo, da bronca porque la comunidad universitaria no reaccionó. Fue raro eso, ¿no? Digo, uno no reaccionó y no reacciona hoy. O sea, a ver, hoy estamos en junio, 6 meses
prácticamente creo que 14 meses, ya estamos a borde de 14 meses de universidades completamente cerradas, sostenidas por el Zoom improvisado de los profesores y de los alumnos. Cuando afuera, y me consta, hubo aulas híbridas en el resto del mundo, intentos de volver, digo, no es que las dejaron No hay, pero cerradas. quiero decir otro elemento. Es verdad que hay países no desarrollados, acá al lado, que cerraron colegios y universidades por 2, 3 meses, no por 14 meses. Es verdad que, te voy a dar un ejemplo ahora, en Holanda, me acabo de enterar, en Francia, en Estados Unidos, han hecho evaluaciones donde la conectividad es 100% eficiente, por respecto a lo que nosotros tenemos, en donde las clases por Zoom han implicado que las evaluaciones que Argentina otra vez eligió, dicen postergar, no me lo creo, Las aprender. dicen postergar las evaluaciones, me olvidé el nombre, Las que aprender. son habituales que se hagan. ¿Cómo? Las aprender. Las aprender. Así como también el señor Sileone, ministro de Educación del tercer kirchnerismo, este es el cuarto, también había decidido no hacer los exámenes PISA. Pero resulta que los desarrollados lo hacen y no tienen miedo de mostrar, porque miremos lo positivo. Por supuesto que podemos criticar, hay cosas, pero está en otro nivel. ¿Qué es el otro nivel? Está al lado, en Uruguay van a hacer las pruebas. Pero pará, en Holanda, Francia, Estados Unidos están dando que cayó 70% el rendimiento escolar en términos de exámenes y parciales. El puntaje, 70% en esos países. Vos imaginate en lo que es Argentina. En lo que es Argentina. Cuando vos cerrás un colegio y una universidad por más de un año, en esos países las han cerrado por 3 meses, a lo sumo 4, y han retomado las clases y han, ante las diversas olas, vuelto a cerrar o incluso preparar las aulas híbridas correspondientes. Pero si nosotros damos clases prácticamente gratis en la universidad pública, no tengo ningún problema en llevar mi propia camarita, como siempre llevo mi propia computadora, cuando no es necesario, ya es por costumbre. Si está equipada la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, ¿cómo no va a estar equipada el resto de las universidades privadas? ¿Por qué no habilita las aulas híbridas que ya invirtieron? A ver, es una locura, podemos dar en Plaza Justa las clases. Ojo, que cuando vos cerrás al vulnerable, porque no le quiero decir pobre, que no tiene conectividad más que con un celular por familia. Lo tirás de la mesa a ese, lo terminás de echar y que se caiga al piso a ese. Lo dejaste fuera del sistema, no vuelve más al colegio. No es al colegio y a la universidad. Entonces, así como teníamos gente que está 10 años para hacer una carrera, hoy va a tener gente que directamente quedó afuera de la universidad. Ya estamos en otra instancia. Entonces, vamos a la cuestión económica, como en aquel artículo. Sí, se destruye la educación, pero se destruye la economía. ¿Por qué? Primero, incentivás a la inmigración de capital humano en Argentina, de tal manera que nosotros formamos capital humano y se vaya. Pero con la decisión del cierre de las universidades, y me concentro en universidades, lo que cambió ahora es la magnitud del problema. ¿Sabes por qué? Porque ¿Por qué? ahora va a haber menos egresados directamente no va a haber emigración, se van a ir todos, y en el futuro no va a haber ni la posibilidad de emigrar. ¿Por qué? Porque el título universitario argentino en el exterior y hacia adentro se acaba de devaluar. Porque saben lo que es Argentina, y el cierre de la cuarentena estricta, y la no realización de los exámenes a aprender. Y entonces se devaluó la credencial del título universitario. Y agrego más, y perdón que hable de economía. No, está perfecto, digo, sos economista y aprendemos. Un gran autor en economía, digamos, que habló del tema del capital humano, Jacob Minzer, junto también con Gary Becker, que nos decía, mirá, vos te educás, trabajás, ganás experiencia, maximizás tu salario, de tal manera que en promedio, por poner una cifra, entre los 45 y 55 años llegás al máximo que podrías cobrar en tu trabajo en el mercado de trabajo. Pero te puedo demostrar
y yo lo hice para Argentina, de que cuando vos egresás del secundario y egresás de la universidad y egresás de tu posgrado, la mejora de tu salario relativo es aún mayor. El salto es espectacular. O sea, lo hago con el dedo. La curva hace así, llegaste a tu máximo por experiencia. Llegaste acá. Pero si en lugar de tener secundario completo, vos tuvieras universitario completo, no alcanza la visual. Entonces, con este cierre educativo, arruinaste los salarios de la población trabajadora educada. No estás incentivando a la gente a educarse. Porque al devaluarse los títulos, al saber de que va a haber egresados, si es que lo va a haber, en la parte que hayan logrado terminar, el conocimiento adquirido va a ser 1/3 de lo que debería haber sido. Y por lo tanto acaban de aplanar la curva de salarios. Entonces, guarda con ese tema, porque no es la educación como un ente abstracto. Por supuesto, el primer punto es que tiene un valor social, pero ojo, no despreciemos el valor económico de la educación, que tiene un impacto directo en la mejora del nivel de vida y bienestar de los hogares. Porque vos, en la medida que te educás más ganás. Tenés más oportunidades, se te abre el campo de las oportunidades. Y ni hablar en tu país. Si el título no se evalúa, por supuesto. Obvio. Lo que nosotros demostramos en aquel trabajo, lo presentamos en la International Association of Research in Income and Wealth, y ARIF, allá por el 2011, 2010, es que con las crisis argentinas, los títulos se devalúan y caen los salarios relativos de los universitarios de tal manera que da lo mismo tener título que educarse o no, porque gana lo mismo que un tipo que no terminó el secundario. Y lo que está pasando ahora me parece que es una crisis aún más estructural que nuestras crisis disruptivas típicas, como aquella de 2001 de la hiperinflación, porque esto es todavía más estructural. ¿Cuál es? Que hay un intangible que estamos destruyendo, que nuestra valorización social del voto. Lo vuelvo a resaltar. Si no reconocemos los propios legisladores que estamos votando en la lista sábana, va a ser imposible de que tengamos un incentivo a educarnos y a quedarnos en el país. Va a ser imposible que sintamos que nos representan esa gente. Está cayendo, está muriendo la democracia tal cual la conocemos desde 1983. Y fíjate que no menciono lo que mencionan los antikirchneristas típicos del riesgo de la venezolización. Sí. No, nos simplifica todo, porque nadie está refiriendo a si los votos están bien contados, el robo de boleta, el voto cadena, el correo central en manos de un organismo partidario, como la Cámpora, el nombramiento del juez Padilla en la provincia de Buenos Aires. A ver, es central a la vida económica y social de que nuestro voto importe. Y si yo me entero que dibujan las actas o cierran los colegios para que estén a cargo de fiscales militantes, así cuentan los votos tranquilos, o dibujan las actas, y la verdad que no voy a confiar en mis representantes. Y independientemente del presidente actual, en ningún presidente que venga, en ningún diputado y en ningún senador. Y es lo que está pasando. Es así, es lo que está pasando. Como decís vos, Ariel, nos vamos acercando a la marca de la media hora, pero quiero hacerte dos preguntas más antes de que finalicemos. Una va conectado, digo, vos siempre haces referencias al cine, a la literatura, a la música. Hace poco rescataste un personaje de una película de Woody Allen que para mí debería verla más gente, ¿no? Que es un clásico. Hablabas recién del presidente y bueno, ponemos al presidente que es lo occidental, ¿no? Es lo contingente, porque digo, después uno ve cómo se aplicaría con otras figuras, pero digo, lo dijiste de Alberto Fernández con Selig, seminal película de Woody Allen, un personaje, le contamos a la gente que no la vio, que se adapta y se transforma de tal manera con el auditorio con el que está, que si está con gente negra es de repente de color negro, si está con gente judía es judío, y va cambiando y se acomoda a lo que sea. ¿Cómo es ese Selig, Ariel? Estás descubriendo el dato actual.
Mira, Robert Shiller, Premio Nobel de Economía, que analiza la exuberancia relacional de los mercados y analizó por qué se produjo la crisis de 2008, tiene un libro relativamente reciente, Narrative Economics, donde nos describe cuán importante es, por ejemplo, cómo se hacen los discursos por parte de un presidente de un banco central para que sea creíble y sobre todo gane reputación. Porque eso es clave para que tenga efecto la política monetaria de bajar o subir la tasa de interés buscando el objetivo deseado en los mercados financieros. Si vos no sos creíble y hablás para la audiencia de coyuntura que vos tengas con la necesidad que tenga de empatizar con esa audiencia, cambiando de discurso para la audiencia coyuntural que tengas, no tenés convicciones. Si no tenés convicciones, tus palabras no van a ser creíbles. Y ahora lo llevo a la economía. Si no tenés convicciones y no sos creíble, para que tenga efecto tu política económica, política pública y política sanitaria, y respetemos las decisiones de las cuarentenas o de distanciamiento social, ajustados a protocolos, porque hay sanción social si no lo aplicás. Bueno, no hay sanción social, porque el ejemplo no viene desde arriba. No te creo. Adoptaste la decisión por una decisión política, no por una decisión técnica, como nos dice el señor del poncho. No era un poncho, era una frazada, de Juan Ramón. Las decisiones políticas han transformado uno de los grandes ejemplos en América Latina, que es la política sanitaria argentina, en militancia política. Y lo llevo. Entonces, lo llevo a la economía. Es lo mismo. Si vos no le haces caso a las decisiones presidenciales, ¿por qué no le haces caso? Porque no es creíble. Porque está como llano y habla a favor de los sindicatos. Y si se reunió con los empresarios, habla a favor de los empresarios. Y se reunió con Cristina, habla a favor de Cristina. Y si antes le convenía pelearse con Cristina, se pelea con Cristina. ¿Cuál es la convicción del señor presidente? ¿Qué es lo que piensa? Por eso digo que es Selig. Era la película de Woody Allen donde aparecía saludando en todas las películas anteriores el símil figura, empatizando con el dios y el diablo. ¿Sí? Bueno, no se puede gobernar un país de esa manera. Y ese es el peligro de tener concentradas las decisiones en el poder presidencial de turno, en lugar de tener los tres poderes de Estado como corresponde, con un Congreso integrado con legisladores que sienten el aliento en la nuca del votante, no como en la actualidad. Es clave eso. Entonces, a ver, lo correcto, voy a enseñar una anécdota económica. Sí. Lo correcto al comienzo de la cuarentena hubiese sido, para impedir que la gente se vaya a dólar blue, es decir, comienza la cuarentena, no sabes cuánto va a durar, enseguida aumenta la demanda de la necesidad de preservar el poco ahorro, y no le digo ahorro, sino simplemente tu dinero para poder llegar a fin de mes. ¿Y qué convenía? Comprar al dólar blue y hacerlo por ahí y vender al oficial. ¿Cómo cortabas eso? Subiendo la tasa de interés, incentivando a la gente a quedarse en peso. Hicieron todo lo contrario, la bajaron. Pocos meses después llevaron el dólar a casi 200 pesos. ¿Cómo lo logró bajar el nuevo ministro de Economía? Mirá que lo digo en serio, asumió en ese momento, en septiembre de 2020, no necesariamente con todo el poder en diciembre, igual lo acaba de perder en manos de su subsecretario de Energía. Por lo tanto, tener un presidente que no respalda a su propio ministro de Economía. ¿Cómo lo bajó? Otorgando su seguro de cambio, ¿sí? Y espiralizando y indexando los ahorros financieros en bonos SER, en bonos dólar link, etcétera, como en el peor periodo de la dictadura militar, criticado por los economistas oficialistas de este gobierno, generando una bomba monetaria a futuro, corto, que le va a tocar al próximo gobierno cuando haya alguna zozobra cambiaria. Entonces,
guarda, se necesitan instituciones intermedias, pero además se necesita convicciones en la gente que uno elija, se necesita saber a quién elijo, se necesita poder sancionar a ese legislador. Guarda que estamos perdiendo la confianza no solo en la economía, sino en el resto del sistema político. Hay que profundizar la democracia, ¿no? Así. Ariel, te hacemos la última pregunta, se la hacemos Dale. absolutamente a todos nuestros entrevistados. El programa se llama La Inquietud, es un juego de palabras que inquieta a Ariel Korenberg. ¿Qué inquieta, Eco? Un montón de cosas. Un montón de cosas. Bueno, justo no estamos con la cámara, está enfocando mis discos de vinilo, pero a la izquierda hay una inmensa biblioteca. Me inquieta, con respecto a mi profesión, entender de que en Argentina, pero en el resto de los países del mundo, todo pasa por una cuestión política que tiene que estar alineada con la política económica. Valorizar la palabra, la credibilidad de las palabras, no solo por parte de un presidente de un banco central, sino por el resto de las autoridades políticas. Me inquieta eso, me inquieta cómo vamos a salir de esta crisis en términos de conciencia social, que en parte en la sociedad hay, pero cómo se reúne en una sola coalición, no los partidos políticos, sino conjunto de gente que aporta el principal recurso tributario, laburando todos los días de sol a sol, y no tiene ninguna representación. Pymes, jubilados, trabajadores autónomos y el conjunto de profesionales monotributistas, y menciono el caso del monotributo, que así como el resto del tema de la recaudación de ganancias, ya está indexada la base imponible, pero está indexada el aumento de salario. Entonces, ¿qué pasa? Dejaron en manos del poder discrecional del legislador, para no juzgar al presidente de la Cámara de Diputados, que es el ideólogo de esta idea, para otorgar aumentos en la base imponible o devolverte en cómodas cuotas que se van a licuar con la inflación, en beneficio presente, la reducción de la alícuota de ganancias, temporal. O sea, dejar en manos de la decisión política el parche política económica. Eso es lo que se nos pasa la vida discutiendo. Con una inflación generalizada, esa no es la solución. Esa no es la solución. Dejarle a la discrecionalidad del poder político y a la ilusión monetaria de la sociedad de que te puedan engañar con una devolución nimia de impuesto a la ganancia y pensar que con eso vas a reactivar la economía. Ridículo. Vos fijate la decisión de la AFIP. Vuelvo a la frase del señor Juan Ramón, que desprecia lo técnico. Mirá vos, le echa la culpa a los técnicos de la AFIP. ¿Qué es culpa de los técnicos de la AFIP? Esto es que ahora tuvieron que ir otra vez a la oficina del presidente, que es el único que puede decidir estas cuestiones en Argentina, de qué tipo de café tomamos, hasta si volvemos atrás con la decisión de la AFIP de retener el monotributo desde enero cuando ya lo habían pagado por el aumento de la escala. Pero ridículo, ridículo. Porque con eso, ¿qué logra? Ahora, que la AFIP, que es un organismo que nadie quiere, pero que todos apreciamos como organismo técnico, ahora tampoco le creamos a la AFIP, como dijo la titular, o incluso todo el Frente de todos sus representantes en los medios. Fue culpa de los técnicos. Le echa la culpa a los técnicos de esa decisión. La decisión fue de la AFIP. Esa decisión ridícula de aumentar la recaudación, incluso no sobre las ganancias, sino sobre los costos de trabajar. Ridículo, completamente ridículo. El despreciar las decisiones técnicas están llevando a esta crisis sanitaria. Han transformado en decisiones políticas, decisiones técnicas tan nimias como cómo se administra el monotributo. Tan bajo hemos caído. Yo creo que hay posibilidades en la medida de que entendamos y empatizamos, que reclamamos de las pymes, que se abran los shopping, que se abran las universidades, es también el reclamo de los trabajadores autónomos. En la medida que entendamos que si no tomamos en cuenta que las retenciones que nos hacen nuestros salarios de aportes personales y contribuciones patronales lo prestan a los empresarios amigos
en lugar de estar técnica y profesionalmente invertido para pagar más jubilaciones, el día de mañana nosotros también vamos a sufrir esa licuación sobre nuestras jubilaciones. Cuando tomamos conciencia de eso, Argentina sale, porque tiene un capital humano aún hoy en día, tan importante como el resto de América Latina y que lo supera. Y además de los recursos naturales, que no son una excusa para desarrollarse, que también los disponemos. La clase media argentina tiene posibilidad de salir en la medida que se junte y empatice entre sí los distintos sectores, no de esta manera. Si al campo le pasa que no puede exportar carne, no vamos a poder pagar mejores jubilaciones el día de mañana. No vamos a poder pagar mejores jubilaciones el día de mañana si no incentivamos a las pymes a tomar más trabajo. Pero además, vamos a incentivar a todo el mundo a volver al blanco en la medida que no robemos directamente, no es predar, es robar las contribuciones patronales para pagar fideos, para darles a los pobres a 5 veces el precio de mercado y a 3 veces el precio de cuidados. Tiene que haber sanción, tiene que haber justicia, independiente del poder político. Ariel, te agradecemos muchísimo este contacto y estos minutos que te has tomado para charlar con nosotros y con nuestra audiencia y te mandamos un fuerte abrazo. Muchísimas gracias por el espacio y habilitarnos a hablar de cuestiones estructurales. Un abrazo grande. Hablábamos con el doctor Ariel Korenberg aquí en La Inquietud por CNN Radio Rosario. Esto fue La Inquietud con Garrett Edwards. Síguenos en redes sociales y en www.edwards.com.ar.